cuando en un ejercicio yo le comente que hay un objeto que se suelta, su velocidad inicial es cero. Muy bien, ¿qué va a ocurrir a medida que este objeto va bajando? Por ejemplo, en este momento, en este punto, el objeto ya no llegó a una velocidad cero, ya adquirió cierta velocidad. Pues si tratara de dibujarla en forma de vector, podría decir que tiene más o menos esta forma. Es una velocidad pequeña, quizás acaba de comenzar a aumentar su velocidad, y un poco más abajo tiene la misma dirección. Esta podría ser una velocidad 1, una velocidad 2, etcétera. Es decir, lo que queremos dejar claro es que a medida va bajando, la velocidad está aumentando. Eso quiere decir que hay una aceleración. Y esa aceleración nosotros la conocemos, antes algo mencionábamos de ella, como la aceleración de la gravedad, que por cierto es una aceleración, creemos que constante. Y eso significa que todas las ecuaciones que hemos visto anteriormente para el movimiento con aceleración constante también las vamos a poder aplicar acá. Esta va a ser el modelo de la caída libre. Pero también va a ocurrir que un objeto ya no se va a soltar, sino que se va a lanzar. Podría ser que se lance de aquí hacia abajo, es decir, que yo ponga el objeto y que lo lance con una velocidad inicial. Es diferente, miren. Una velocidad diferente de cero, aquí era una velocidad cero. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos casos? Pues en el caso este la velocidad inicial es cero, la velocidad de impacto va a ser 1, el tiempo que va a tardar en caer va a ser también 1. Ahora, cuando yo lo lanzo hacia abajo, ¿qué diferencia voy a obtener? Primero, si yo mido la velocidad en el punto 1, ahora va a ser mayor. Porque como ya tenía una velocidad inicial, ahora esta velocidad va a ser mayor que la que tiene acá. Y esta va a ser mayor que la que tiene acá. Y esta mayor que la que tiene acá. También el tiempo que va a tardar en llegar al suelo va a cambiar. Seguramente va a aumentar. Entonces esos son los parámetros o las condiciones que van a cambiar cuando el objeto se lance hacia abajo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, si se lanza o si se suelta. Yo voy a suponer que el objeto, para ver el otro modelo, está acá y se va a lanzar, solo que ahora se va a lanzar hacia arriba con una velocidad inicial, obviamente ya no es cero. Ese objeto va a subir. ¿Y qué va a pasar con la velocidad? Esta velocidad inicial, ahora acá, va a tener una magnitud, la misma dirección, pero más pequeña que esta. Porque ahora cuando va subiendo, la aceleración lo que va a hacer es ir frenando el movimiento. Aquí la velocidad es más pequeña y aquí justamente se detiene y comienza a caer de nuevo. Va a comenzar a caer. Entonces esos son los dos modelos. Aquí hay una velocidad inicial, dijimos, distinta de cero. Entonces vamos a trabajar el sistema de referencias. Vamos a trabajar estas ecuaciones bajo el supuesto
que el marco de referencias es hacia arriba. Vamos a ponerle eje Y positivo. Así que estas ecuaciones que vamos a deducir son ecuaciones que el sistema de referencia hacia arriba. Si usted cambia el marco de referencia y lo pone hacia abajo, las ecuaciones ya no son válidas. Tendrá que hacer usted los ajustes. No lo mencioné aquí, también la aceleración es la gravedad, pero es una desaceleración. Así que mire, en dos casos similares, en un caso la gravedad lo que está haciendo es acelerando un objeto y en otro caso desacelerando. Para nosotros, en los dos casos la aceleración es negativa, porque el eje Y lo hemos puesto hacia arriba y la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Así que si yo le preguntara a usted, mire, cuando una aceleración es negativa, ya lo había preguntado antes, cuando una aceleración negativa significa que es una desaceleración, la respuesta es no. Miren, en el mismo caso la aceleración es negativa para los dos porque va en sentido contrario al eje Y, pero en este caso es aceleración, en este caso es desaceleración. Las ecuaciones que teníamos eran, la primera ecuación decía X, aquí vamos a decir que es Y, luego decía X sub 0, aquí vamos a decir que Y sub 0, más velocidad inicial por tiempo, ese no va a cambiar, velocidad inicial por tiempo, solo que le voy a poner acá que es una velocidad vertical, más un medio de la aceleración, pero la aceleración es la gravedad, y esa gravedad es negativa porque va en sentido contrario al eje Y, solamente por eso es negativa. Así que le voy a poner aceleración de la gravedad y menos por el tiempo al cuadrado. Y esta es la primera ecuación que vamos a usar. Note que es exactamente igual a aquella, solo que en lugar de la aceleración aparece la gravedad, la aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad vamos a considerarlo nosotros con un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado o 32.2 pies sobre segundos al cuadrado en el sistema inglés. También teníamos otra ecuación que decía que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Solo que ahora la aceleración sería la gravedad y en lugar de ser positiva será negativa. Aceleración por tiempo y le voy a poner también velocidad vertical. Y la tercera ecuación, que era la que era redundante para nosotros, decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento, dos veces la aceleración que será la aceleración de la gravedad y que es el signo, por el desplazamiento, solo que ahora le voy a poner, mire, delta Y, ya no delta X, porque ahora será un desplazamiento vertical. Así que estas son las ecuaciones que vamos a trabajar. Por favor, las copias y vamos a hacer los primeros ejemplos.
Ya, ingeniero. Bien, veamos entonces algunos ejemplos. Voy a colocar aquí las ecuaciones, así como las anteriores. Muy bien, con eso vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a suponer que un objeto se suelta desde una altura de 25 metros. Y queremos calcular varias cosas, o dos cosas. La primera, a ver qué podríamos calcular, el tiempo que tarda en caer. Y luego la velocidad con la que impacta el suelo. Ahí está. Muy bien, con eso vamos a trabajar. Lo primero que hacemos, dijimos, en el muñeco. Este es el objeto. Y la altura es de 25 metros. Así que vamos a comenzar. Vamos a colocar el sistema de referencias hacia arriba. Y veamos los datos. De acuerdo a esta información, dice un objeto se suelta, significa que su velocidad inicial es 0. Y a medida va cayendo va a ir adquiriendo una velocidad. Entonces veamos los datos. Posición inicial de la partícula. Si este es el sistema de referencias, aquí es el origen, el suelo, inicialmente esa partícula no está en el suelo. Ese objeto está allá arriba. ¿Qué posición tiene? Tiene una posición vertical medida hacia arriba, así que será positiva, de 25 metros. Esa es la posición inicial. La posición final ciertamente va a llegar al suelo. Es el otro momento que me interesa conocer. Así que la posición final es 0. Al inicio está 25 metros, al final 0. Muy bien. ¿Qué más? Conozco la velocidad inicial. La velocidad inicial es 0. No hay nada más. La velocidad final no conozco con qué va a impactar al suelo. De hecho, la pregunta del literal B es esa. Entonces veamos si con estos datos podemos hacer algo. En el literal A nos preguntan el tiempo. El tiempo está en la segunda y en la primera ecuación. La segunda no la puedo usar o no la debo usar en este momento, a menos que sea necesario, porque no conozco la velocidad final.
No sé cuál es la velocidad con la que va a impactar al suelo. Sí conozco el inicio y de ahí podría despejar el tiempo, pero no tengo la velocidad final. En la primera ecuación, que también es del tiempo, posición final lo conozco, posición inicial también, velocidad inicial también, le voy a poner velocidad inicial en y la gravedad, miren. De la primera ecuación puedo despejar el tiempo. Entonces sería para el literal A, y igual a y sub 0, velocidad inicial por tiempo, y un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. La posición final es 0. La velocidad inicial también es 0. Así que se va a eliminar este término. Solo quedaría y sub 0, que lo voy a pasar al otro lado a restar. Y en el lado este quedaría, o al revés, voy a hacerlo para que no me queden negativos. Este que está restando lo voy a pasar a sumar al lado izquierdo. Un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Y en el lado derecho quedaría entonces la posición inicial. De ahí despejo el tiempo. Mire cómo quedaría. Este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar con y sub 0. Y esta gravedad que está multiplicando la voy a pasar a dividir y eso quedaría entonces despejado t cuadrado. Le aplico entonces raíz cuadrada. O sea que el tiempo sería raíz cuadrada de arriba 2 veces y sub 0, 25 metros. Y abajo la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Se van a eliminar metros con metros, van a quedar segundos al cuadrado y cuando saquemos la raíz cuadrada van a quedar segundos. Así que sería 2 por 25 entre 9.8, eso da 5.1 y la raíz cuadrada de eso sería creo que 2.26. 2.26 segundos. Y ese sería el tiempo que va a tardar en caer si usted lo suelta desde 25 metros. En el literal B nos preguntan cuál es la velocidad de impacto. Podríamos usar la segunda ecuación, velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo, ya que como ya conocemos el tiempo podemos sustituirlo. La velocidad inicial en este ejercicio es 0, solo sería menos 9.8 por el tiempo que nos acaba de dar 2.26 segundos. Se va a eliminar uno de esos y eso me daría, a multiplicar por 9.8, daría 22.14 más o menos. Ahora, ¿qué significa el signo menos? No significa que va al contrario del eje de referencia, que para nosotros era hacia arriba. Eso nos hace concluir que la velocidad es menos 22.14 metros por segundo. O alguien podría darme la respuesta de otra manera, porque el signo depende del marco de referencia. Si alguien pone el marco de referencia hacia abajo, esto va a ser positivo. Así que alguien podría decirme, no, mire, la velocidad final es de 22.14 metros sobre segundos y se dirige hacia abajo. También es correcto. De hecho, es más correcto este que el anterior. Usted me está diciendo cuál es la magnitud y hacia dónde va. En este solo me está diciendo un signo, así que yo para ver qué significa este signo, tengo que ir a ver el muñeco que usted hizo y ver hacia dónde puso el ojo y el eje Y. Si no ha hecho esto,
el ejercicio debería estar malo, porque el signo menos me está diciendo cuál es la referencia. Y le repito, si usted no me pone esto y me pone el signo acá, el ejercicio debiera estar mal, porque el menos no me está diciendo nada. Pero si aquí me dice menos y aquí está el muñeco donde usted me señaló que el Y positivo va hacia arriba, entonces yo digo, sí, entonces esto significa que va hacia abajo. Y como dijimos antes, podríamos utilizar esta ecuación para calcular o para comprobar el ejercicio. Vamos a ver. Esta velocidad inicial es 0. Solo sería menos 2 por 9.8, 2 por 9.8 por el desplazamiento. Pero mire cuál es el desplazamiento de este objeto. Este objeto se ha desplazado 25 metros, pero hacia abajo. O sea que si yo le agrego aquí a los datos, el desplazamiento del taller es de menos 25 metros, porque se está moviendo hacia abajo en sentido contrario al eje Y. Así que este del taller va a ser negativo y con este menos de afuera van a hacerse positivos. Sería por 25, 490. Entonces sería la raíz cuadrada de 490. Y eso es 22.14. Ahí puede comprobar usted el resultado. Y ahí está. Yo podría preguntarle otras cosas. Por ejemplo, dígame cuál es la velocidad que lleva este objeto a la mitad de la trayectoria. Yo tendría que hacer otro ejercicio. Esta sería la condición inicial. A la mitad de la trayectoria sería aquí. Entonces ya no valdría 0, sino que valdría 12.5 metros. Y con eso plantearía el ejercicio. Ya no va a ser tan sencillo. Voy a tener que aplicar la fórmula cuadrática para resolver, para hallar el tiempo. Muy bien, ahí está. Ese sería el ejercicio. Preguntas. Bueno, si no lo comienza a copiar.
Muy bien, seguimos. Sí, ingeniero. Veamos un número 2. Vamos a decir que un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. Desde el suelo con una rapidez de, vamos a ver cuánto le ponemos. A ver, el anterior cuánto fue. 22. A ver, con una rapidez de 100 pies por segundo. Y vamos a calcular, vamos a ver, primero el tiempo que tarda, o vamos a hacerlo al revés, ya lo hicimos así. Primero vamos a calcular la altura máxima que alcance. Y el tiempo que tarda en subir. Quizás voy a aprovechar y vamos a hacer un literal C y vamos a preguntar luego el tiempo que tarda en bajar. Y también vamos a preguntar, aprovechemos todo el ejercicio, la velocidad de impacto con el suelo. Ecuaciones ya las teníamos por ahí. Muy bien. Veamos, lo primero que hacemos es el muñeco y de ahí obtenemos los datos. Ahora el objeto estaba aquí en el suelo, se lanza hacia arriba, así que ese objeto con una velocidad de 100 pies por segundo. Ese objeto va a subir y luego va a bajar. Vamos a ver si puedo poner mejor esto. Velocidad inicial 100 pies sobre segundos. Muy bien. Como en los primeros literales me preguntan la altura máxima que alcance y el tiempo que tarde en subir, eso quiere decir que si esta es mi condición inicial, le voy a poner punto A cuando estaba en el suelo, va a llegar hasta aquí, le voy a poner acá punto B, o sea que voy a analizar primero de A a B
y luego para los últimos dos literales de B otra vez hasta A. Así que comencemos. Primero los datos. Vamos a ponerle así. A cuando va desde A hasta B. Cuando sube. Marco de referencia. Aquí lo vamos a poner como lo hemos hecho antes. No quiere decir que necesariamente lo debo poner aquí. Alguien podría ponerlo aquí arriba, pero para aplicar las ecuaciones tendría que ponerlo aquí arriba y positivo hacia arriba. Si ya le ponen positivo hacia abajo, ya las ecuaciones van a cambiar. Pero si es positivo hacia arriba, no hay problema. Muy bien, los datos serían cuando comienza en A y termina en B ahí arriba. La posición inicial en A es 0. La velocidad inicial son 100 pies sobre segundos. Pero fíjese que cuando este objeto va subiendo, la velocidad va disminuyendo. ¿Qué está haciendo aquí eso? ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Una señal rara aquí. Bueno. Ok. Gracias. Entonces, ahora, este objeto, decíamos que tenía una velocidad inicial de 100, pero cuando va hacia arriba su velocidad va disminuyendo y cada vez es menor. Y ocurre que cuando llega a su punto de altura máxima, momentáneamente se detiene y luego viene hacia abajo. Eso significa que desde A hasta B, yo puedo decir que la velocidad final, cuando llega ahí arriba, es 0. ¿Qué más conozco? A ver, posición final no la conozco. De hecho, la posición final va a ser la altura máxima. Muy bien. En el literal A me están preguntando la altura máxima. Tengo dos formas para calcular la altura, igual que la posición allá, ¿se acuerdan? Tengo ahí con Y y con delta Y. Si uso la primera, posición inicial 0, velocidad inicial ahí está, pero el tiempo que tarda en subir no lo tengo todavía. Así que la primera por el momento no la puedo usar. Veamos la tercera. La velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces, no va menos, menos dijimos 2 veces la gravedad por el desplazamiento, y conozco la posición inicial 0, aquí no hay posición inicial. Conozco la posición final, aquí tampoco hay. ¿Qué es lo que realmente conozco entonces? La velocidad final es 0. Esta es 0. La velocidad inicial es 100, de ahí voy a despejar el desplazamiento. Paso este al otro lado a sumar 2 veces la gravedad por el desplazamiento, y en el lado derecho me va a quedar la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ¿cuánto se va a desplazar desde el momento que lleva 100 pies por segundo hasta el momento que se detiene, que es ahí arriba? El desplazamiento ha sido velocidad al cuadrado, y este 2 veces la gravedad que está multiplicando lo paso a dividir. Así que sería la velocidad inicial 100 pies sobre segundo entre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto dijimos que varía la gravedad? No me acuerdo. 9.8 metros sobre segundo. Muy bien. Ojo con eso. Hay que 30. tener cuidado porque en este caso las unidades están en el sistema inglés. Pies sobre segundo. De hecho, por eso he hecho este ejercicio. Para que vea que no siempre la gravedad es el
El valor es 9.8, aunque es equivalente, pero en estas unidades dijimos que era 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahí le pone segundos al cuadrado. Vamos a ponerlo bien. Entonces observe usted que aquí arriba van a quedar pie cuadrado, aquí van a quedar pie cuadrado y segundos al cuadrado. Los segundos al cuadrado se van a eliminar. Un pie de arriba con el de abajo, así que la respuesta va a dar en pies. Sería 100 al cuadrado entre 2 por 32.2. Eso me daría 155.28 pies. Y ese sería el desplazamiento de esta partícula, o lo que preguntábamos que era la altura máxima. La altura máxima, que es el desplazamiento desde que llevaba 100 hasta que se detuvo ahí arriba, es de 155.28 pies. Ahí está. Veamos el literal B. El tiempo que tarda en subir con los mismos datos desde A hasta B. Veamos qué ecuación podría usar yo para encontrar el tiempo. La primera ya dijimos que, bueno, sí ya podemos usarla. La posición final es 155.28 pies. Posición inicial 0. Velocidad inicial 100. Y la gravedad ya dijimos 32.2. Solo que recuerda usted que cuando aplicamos la primera ecuación para hallar el tiempo y la velocidad inicial no es 0, tenemos que aplicar la fórmula cuadrática. Eso ya lo hicimos antes. Yo me voy a ir por la segunda, que es más fácil. Y que ya tengo los datos, por supuesto. Si no, ni modo, aplicamos la primera como lo hicimos anteriormente. Entonces la velocidad final es 0. Paso la gravedad y tiempo a sumar al lado izquierdo. Y luego la gravedad la paso al otro lado, al lado izquierdo, solita ella, a dividir. Así que el tiempo sería velocidad inicial, que son de 100, dijimos, 100 pies sobre segundo. Y la gravedad 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Elimino pies, un segundo de arriba con uno de abajo, y van a caer entonces en pies. A ver, quizás hacia abajo. Entonces sería 100 entre 32.2. Eso da 3.11. 3.11, miren. Y ahí está. Esta es la primera parte. Vamos ahora a la otra parte, la que le agregamos nosotros al ejercicio para ver algo otras cosas. Veamos el literal C. Ahora nos preguntan cuánto tiempo tarda en bajar y la velocidad de impacto con el Sol. Es decir, que ahora vamos a analizar cuando ya bajó. Así que ahora el ejercicio ha cambiado. Ahora vamos a suponer que inicialmente está en B y que tiene una velocidad inicial 0, porque ahí se detuvo. Y ahora viene hacia abajo, es decir, que vamos a hacer la segunda parte. Y va a caer acá. Este sería desde
B hasta A. Si usted se da cuenta, este ejercicio es el mismo primero que hicimos. En el primer ejercicio había un objeto que se soltaba desde una altura de 25 metros. Hoy vamos a decir que hay un objeto que se suelta desde una altura de 155.28 pies. Y el ejercicio sigue siendo igual. Así que los datos serían, manteniendo el mismo sistema de referencia, aunque alguien lo puede cambiar y decir, no, yo voy a trabajar en otra parte. Si nosotros lo dejamos ahí, los datos serían posición inicial, son 155.28 pies. Velocidad inicial, 0. ¿Qué más conocemos? Viene hacia abajo, no conozco el tiempo que tarda en caer, no conozco la velocidad de impacto. Bueno, conozco que la posición final va a ser 0 y que el desplazamiento de esa partícula es 155.28 pies negativos porque vienen hacia abajo. Y con eso voy a intentar resolver el tiempo. Vamos a ver cuál ecuación puedo usar para encontrar el tiempo. La misma que usamos en el anterior, por supuesto, porque dijimos que era igual. Entonces Y es igual a Y sub 0, velocidad inicial por tiempo, y un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. La posición final es 0. La velocidad inicial es 0. Otra vez paso de un medio de la gravedad por tiempo cuadrado a sumar al otro lado. Y luego el tiempo lo despejo, paso el 2. Vamos a ver. El tiempo sería, este 2 lo paso a multiplicar con Y sub 0, dijimos, y la gravedad la paso a dividir. Y como queda al cuadrado, saco la raíz cuadrada. O sea que sería raíz cuadrada de 2 veces 155.28 pies entre 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz. Mire, sería 2 por 155.28 entre 32.2, eso da 9.64, sacamos raíz cuadrada de eso y mire cuánto nos da. 3.11. Bien. Conclusión, a partir de hoy, si alguien me preguntara esto, ya no lo tengo que calcular. Yo debo saber conceptualmente que cuando usted lanza desde el suelo, desde un lugar específico, un objeto hacia arriba y regresa al mismo lugar, el tiempo en subir va a ser igual al tiempo en bajar. Así que si le preguntara yo cuál es el tiempo total que permanece en el aire, si yo hubiera estado en el literal B, habíamos encontrado que el tiempo en subir era 3.11. Yo le pregunto, dígame cuál es el tiempo total que permanece en el aire, yo automáticamente hubiera dicho, bueno, como tardó 3.11 en subir, también tardó 3.11 en bajar, así que el tiempo total que permanece en el aire es 6.22 segundos. Y sería innecesario hacer este proceso, porque lo vamos a considerar un concepto del movimiento vertical. Muy bien, ya tenemos el literal C. Vamos a ver si logramos hacer acá el literal D. En el literal D le preguntan a usted la velocidad con la que impacta con el suelo. Ya tenemos el tiempo, podemos usar otra vez la ecuación. Velocidad final
velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Estoy siempre con cuando va de B hasta A. La velocidad inicial de B hasta A era 0, así que será menos 32.2 pies sobre segundo cuadrado por el tiempo que tardó en bajar, que fue de 3.11 segundos. Y 32.2 por 3.11, eso nos da, miren lo que nos da ahí. Vamos a ver. Si usted observa ahí nos da 100 puntos y algo. Vamos a rectificar ese dato. En realidad no lo vamos a rectificar. Voy a hacer de nuevo este cálculo. 155.22 sería 100 al cuadrado entre 2 veces 32.2. Da 155.2795031. No lo voy a borrar. Ese mismo dato que me dio aquí en la calculadora lo voy a usar aquí, donde acabo de poner eso. Como ya lo tengo y no lo he borrado, solo voy a multiplicar por 2 y voy a dividir entre 32.2. Eso da 9.6444689. Ahora le voy a sacar la raíz cuadrada. Me dio 3.1055900, que era este valor. El aproximado era 3.11. Ahora este es el que voy a buscar para multiplicar por 32.2, este que tengo en la calculadora. Y si usted lo hace, va a ver que nos da exactamente 100. Lo que ocurre es que nos daban unos cuantos decimales por las aproximaciones que hicimos aquí y luego que hicimos por acá. Así que si usáramos todos los decimales, nos daría 100 negativo. Pies sobre segundos. Entonces viene la segunda conclusión. La velocidad de impacto con el suelo tendrá que ser la misma velocidad con la que el objeto fue lanzado. Así que si yo este ejercicio yo lo repitiera, le dijera exactamente lo mismo con algunos otros datos, yo lo que haría sería lo siguiente. Para literal A, la altura máxima, haría esto y diría que 155.28. Para literal B, el tiempo que tarde en subir, haría esto y diría que 3.11. Y para los literales C y D yo no haría ningún proceso. Sino que cuando me pregunten el tiempo que tarde en bajar, bueno, si ya tengo el tiempo en subir, el tiempo en bajar es 3.11. Y simplemente respondo, el tiempo en bajar es 3.11. Y cuando me pregunten la velocidad de impacto con el suelo, pues yo ya conozco cuál es la velocidad con la que se lanzó. También solo afirmaría la velocidad con la que impacta con el suelo es 100 pies sobre segundo. Esto es justamente una de las razones por las que es irresponsable que algunas personas que manejan armas de fuego disparen al aire cuando quieren, cuando les da la gana. Y al disparar al aire, cuando esa bala llega al suelo, al nivel de donde fue, la velocidad con la que llegue es exactamente la misma como la velocidad que salió del arma. Eso significa que si le cae esa bala a una persona es exactamente lo mismo que le haya disparado, como decimos, a quemarropa, es decir, a poca distancia de ellos. Por eso es irresponsable y toda esta gente sí debería ser procesada penalmente por irresponsable, porque mucha gente ha sido víctima de esas famosas balas perdidas. Muy bien, ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, hágalo entonces.
Ingeniero, ¿sí? yo lo tengo una duda. Si veamos otro ejemplo, estamos hablando de algún objeto que pierde peso al momento de lanzarlo verticalmente, por ejemplo, de esos cohetes de vara. eh, Hacia arriba lleva una velocidad bastante considerable, pero cuando ya pierden su peso por debido a la pólvora, perdón, eh, cae un poco más lentamente. Sería otro tipo de ecuación quizás, ¿verdad? No, lo que pasa es que en física nosotros analizamos los fenómenos de manera ideal. Si usted se fija, aquí no hemos considerado pesos ni masas, porque se presume que en el vacío eso no depende de la masa. Y lo que ocurre es que cuando viene hacia abajo viene lento porque a lo mejor hay mucha fricción, aunque yo no creo que venga muy lento. Yo he visto ahí que realmente la velocidad que traen es normal. Es posible que eso ocurra con otros objetos que pesen menos, pero es por la fricción con el aire y nosotros aquí ignoramos la fricción con el aire. Asumimos que los objetos que estamos lanzando tienen masa suficiente como para no verse afectados significativamente por la fricción con el aire. Pero sí, nosotros no consideramos acá, ese ya es un tema de fricción, un tema de es otro tipo de movimiento. Bueno, es la misma ecuación, solo que hay que considerar movimiento, perdón, una fuerza de rozamiento, utilizando las leyes de Newton y combinándolo con estas ecuaciones ciertamente. Muy bien, ¿alguna otra duda? Bueno, hagámoslo entonces.
Ya, ingeniero. Muy bien. Vamos a poner un ejercicio para que ustedes lo trabajen. Vamos a decir que desde la azotea de un edificio se lanza hacia arriba un objeto con una velocidad de, a ver cuánto era el anterior, 20, la vamos a poner, 20 metros sobre segundo. Si la altura del edificio es de 40 metros, queremos calcular. Bueno, no lo puse, voy a poner aquí, coma. Y el objeto llega finalmente al suelo, allá. En el literal A le vamos a poner el tiempo en subir. En el literal B la altura máxima. En el literal C el tiempo en caer. Y el literal D la velocidad con la que impacta. Entonces más o menos es así. Si hay un edificio, y desde la azotea se lanza un objeto con una velocidad. Esa velocidad es de, a ver, 20 metros por segundo. Y ese objeto va a subir, pero luego va a bajar y va a caer hasta el suelo. Entonces ahora para resolverlo tiene tres momentos. Este es el momento de lanzamiento, este es el momento de la altura máxima y este es el momento que impacta con el suelo. O sea que aquí este sería el punto A, el punto B
y el punto C. Y naturalmente que el tiempo en subir hoy no va a ser igual al tiempo en bajar. El tiempo en subir va a ser el que tarde en llegar acá y en bajar será todo esto. Así que serán diferentes. Dijimos que van a ser iguales cuando el espacio que vaya a recorrer hacia arriba sea el mismo hacia abajo. Lo que sí puedo asegurar es lo siguiente, que el tiempo en subir es igual al tiempo que tarda desde aquí hasta que pasa justamente por la azotea otra vez. Es decir, de aquí para acá tarda lo mismo que de aquí para acá. También en este momento la velocidad que lleva es de 20 metros por segundo hacia abajo, porque la velocidad con la que sube es igual a la velocidad con la que impactaría si llegara a impactar en la azotea. Pero no es cierto, así que como no es cierto, este sigue y va a impactar con el suelo. Así que no espere que el tiempo en subir sea igual al tiempo en bajar y que la velocidad de impacto sea igual a la velocidad de lanzamiento. Ahí usted ya decide dónde va a poner el marco de referencia, si lo va a poner en la azotea del edificio, lo va a poner acá, pero está obligado a ponerlo hacia arriba. Yo voy a tomar la asistencia y ese se lo voy a dejar para que usted lo desarrolle. Así que se lo tomo la asistencia y le doy chance y le dejo ahí para que lo copie. Vamos a detener también la grabación. Y vamos a tomar la asistencia. Así que lo dejo ahí para que lo copie y que lo desarrolle de aquí al viernes, y el viernes discutimos qué fue lo que ocurrió. Así que yo aquí lo voy a dejar y lo dejo a usted copiando y el que lo copie se va saliendo. Pasen un buen día, muchachos.